La Argentina, por su situación geográfica, ha estado alejada de las dos guerras mundiales y la crisis financiera de los años 30. De manera que su población, aun a sabiendas de lo que ocurría en el resto del mundo, vivía en forma apacible, abierta a la inmigración y con una clase media incipiente que empezaba a cambiar la fisonomía social del país. Al mismo tiempo, y del otro lado del océano, Europa estaba pasando un periodo lleno de presagios. Alemania tenía un gobierno nacional socialista con todas las características propias de un régimen como ese. Hungría tenía un gobierno que, sin estar directamente bajo la dominación alemana, tenía una fuerte influencia. Culturalmente, siempre Alemania ejerció en Hungría una influencia muy grande. A partir de 1933, la presencia del nazismo se sentía con fuerza y de a poco se vislumbraba la imposibilidad de evitar una nueva guerra mundial. En Hungría, con recuerdos aún recientes de la Primera Guerra y un antisemitismo en fuerte aumento, muchas personas, especialmente los más jóvenes y los que menos bienes personales poseían, pensaban en emigrar. Cuanto más lejos, mejor. Se buscaba un lugar que pudiera permitir un refugio, que diera ciertas garantías de poder desarrollar la actividad profesional, personal, familiar, el desarrollo individual, legítimo, al que todos aspiramos. Desde mediados del siglo XIX, a medida que Argentina lograba salir de sus guerras internas y empezar a transformarse en un Estado organizado, la necesidad de poblarla se hacía cada vez más evidente. Comenzó allí la etapa de inmigración masiva desde Europa, continente con poblaciones ávidas de emigrar. Argentina era un país que tenía para esa época una tradición de varias décadas de recibir importantes corrientes migratorias. Era una Argentina realmente de opulencia, una Argentina donde era el país de la yapa. Cuando uno pedía algo, siempre le daban lo que quería y un poco más. Estos inmigrantes cambiaron definitivamente la historia argentina. En su mayoría españoles e italianos, pero hubo grupos más reducidos en su llegada al país. Rusos, franceses, alemanes, suizos, ingleses, libaneses, armenios y otras etnias que influyeron en la interrelación de culturas. Ese fue el caso de los húngaros. Era un momento que la sociedad húngara en general y determinados grupos, como el grupo al que pertenecía Viro, percibían la inmediatez de peligros reales, concretos. Un día me dijeron que vamos a ir a la Argentina, que ahí se hablaba castellano y que, bueno, iba cada uno con una valija. Y yo tenía 35 muñecas y había que despedirse de cada uno y llevarse uno solo. Entonces eso significa mucho para una chica de 9 años, más que aprender el idioma, más que todo. Simplemente significa en el fondo dejar. Entre tantos inmigrantes que dejaron atrás su país, en 1940, procedente de Hungría, a los 41 años de edad, arribó un señor que había nacido en Budapest. Parecerá raro, pero la sangre del dragón influyó decisivamente en mi destino. Cuando yo tenía 6 o 7 años, me regalaron una remera con una ancha franja roja. Era teñida con sangre de dragón. La vi y pensé, con ella seré invulnerable. Viro tuvo una vida muy azarosa, él mismo lo cuenta desde que era muy chico, pero un hecho significativo, cuando él se descubre en sí mismo como inventor. Él accidentalmente había conocido a un doctor francés que vivía en Budapest y logra comprarle un coche, una Bugatti del año 30, y se inscribe en una carrera
y se dio cuenta después de haber hecho esa adquisición que no sabía manejar. Entonces contrata a un taxista y le pidió lecciones rápidas por 2 semanas de cómo manejar, con apenas 22 años. Se inscribe en esta carrera, gana la carrera, pero en el transcurso de todo este proceso de 2 semanas de entrenamiento acelerado y las vicisitudes de la carrera, se da cuenta que no dominaba bien el tema del embrague y del acelerador y los cambios. Y entonces se pregunta, y es la clave en toda lógica de Viro, ¿cómo se podrá hacer esto más simple? Y a esa pregunta de cómo simplificar la caja de cambio, el embrague, surgió que en poco tiempo, con otro amigo que se llama Rigo, inventó nada más y nada menos que la caja automática de velocidades mecánica. La implementan en una moto húngara y la venden finalmente en Berlín a la General Motors. Existieron varios acontecimientos que, sin saberlo, cambiarían el rumbo de mi vida. En 1930 me casé con Isabel Schick y de ese matrimonio nació mi hija Mariana. Ese fue un momento muy importante para mí, como aquel encuentro casual que el destino me deparó en Yugoslavia. Se encontraron ellos en Europa con el presidente Justo y le ofreció que viniera a la Argentina. Fue una grata sorpresa mi encuentro en la recepción de un hotel con el presidente de Argentina, Agustín Justo, quien se mostró interesado en el prototipo de bolígrafo con el cual yo estaba escribiendo. Recuerdo que Justo me dijo: usted tendría un gran porvenir en nuestro país. En la Argentina podría contar con la más amplia ayuda para desarrollar el bolígrafo. Luego me entregó su tarjeta. Le había agradado mucho que, además de inventor, yo era periodista. ¿Quiso el destino que esa tarjeta que Viro recibió en Yugoslavia le diera la oportunidad de desarrollar aquel invento que traía de Hungría en la Argentina? Yo creo que cuando alguien se va porque hay una guerra, no siente que se fue por elección, siente que quizás como que lo hubieran expulsado del lugar, porque ese ambiente no era el propicio. Cuando llegó a la Argentina y encontró lo que encontró, que era realmente un país que abrazaba a los inmigrantes, creo que hizo muy suyo la Argentina. ¿Y la Argentina? Fue el lugar donde pudo desarrollar el bolígrafo, aquel invento que comenzó a gestarse en Budapest en 1937, cuando trabajaba como periodista en el diario Élora, que significa adelante, mirando las rotativas de una máquina de impresión y queriendo trasladar eso a un sistema portátil de uso masivo y personal. Varios fueron los inconvenientes y desafíos técnicos que tuvo que sortear. Viro tenía el requerimiento o especificación técnica de rodamientos de 1 a 2 milímetros, cosa que no existían. Así que él tuvo que pensar en cómo fabricarlos, en cómo seleccionarlos y dio indicaciones a la industria para que esto fuera un proveedor eficiente. El segundo desafío fue el tema de la tinta, una tinta que no se resecara en el depósito y que se secara fácilmente y con rapidez en el papel. Esto lo logró a través de poner alcoholes y resinas fenólicas que hicieron posible eso. Y el tercer tema, el aspecto que no existía hasta que Viro intervino en este aspecto de la escritura, fue cómo evitar el capuchón. Un capuchón tiende a perderse, hay que enroscarlo, ponerlo a presión, y él pensó cómo eliminar eso y creó el concepto de un sistema retráctil que revolucionó la escritura en el guardado de la punta, en la preservación de las manchas, y bueno, fue un logro por lo menos equivalente a todo el esfuerzo del tema de la tinta y el tema del rodamiento. Un hecho realmente significativo, algo integral, sistémico, propio de los inventos de Viro. Él traía bolígrafos a casa y él me decía: por favor, ayúdame. Entonces, tenía esta lapicera que escribía a bolilla, que me daba y me decía: vos sentís si es gordito o es flaco, o si vos escribís cómoda o no escribís cómodo. Y por favor, hace círculos con esta lapicera y fíjate si no hay puntitos, si está bien o no. En 1944 comenzó a producirse en Argentina la Etherpen, el primer bolígrafo lanzado a la venta con una campaña publicitaria modesta y con intenciones de ser distribuida a nivel nacional. Viro ya empieza a fabricar las Etherpen
se le ocurre hablar con su amigo Copani, y Copani, un comerciante socio de una compañía que se llama Sigmundo Bosch de importación y exportación, tenían un departamento de distribución de productos cosméticos y de herramientas, algunas de ellas de origen húngaro, que se vendían en el interior del país, las casas de ramos generales. Al principio las cosas iban muy bien, pero empieza a escucharse muchas quejas del interior sobre un problema de la Eterpen. Atrás de las quejas lo que empieza a venir son cajas de madera llenas de Eterpen, entre las cuales había un montón que perdían tinta. De manera que a mi padre no se le ocurrió mejor idea que agarrar a 2 empleados de la compañía y llamar a su hijo, Johnny, y a los 3 lo puso en el sótano de las oficinas a trabajar en estas cajas de madera para separar los Eterpen que estaban con pérdidas importantes de tinta azul y los otros que parecían que estaban más o menos bien. Curiosamente, aún hoy en día, cuando agarro una virome, que obviamente la agarro todos los días, y muchas veces cuando uno escribe mucho o la virome estuvo en un lugar caliente, por ahí mancha un poco el papel, y cada vez que veo esa mancha me recuerdo de un pibe de 13 años con las manos llenas de tinta. Eso es el aspecto técnico, pero conseguir convencer a inversores que apostaran en él, pruebas, matricerías, patentes, viajes, interminables discusiones y negociaciones, eso puso a prueba no solo el talento, sino la paciencia de Viro. Viro estaba convencido, convenció a otras personas y esto fue posible en el largo plazo. Yo creo que Viro, una vez que supo que era capaz de poder reproducir en forma industrial su producto, su invento, del resto de las cosas se ocupaba bastante poco, no era su interés, no era su especialidad. En cuanto se comprobó la posibilidad de producir bolígrafos en cantidades industriales y con una calidad constante, empezaron las negociaciones para su fabricación y comercialización en Europa y Estados Unidos. El éxito casi instantáneo que el bolígrafo logró en el hemisferio norte lanzó a la fama al producto y a su inventor. En muy poco tiempo la lapicera fuente y el lápiz fueron cosas del pasado. Y el mundo entero adoptó la virome en miles de formas, marcas, colores y tamaños. Es altamente significativo ver la evolución de la escritura humana desde los egipcios y la escritura cuneiforme y en tablillas de arcilla hasta la aparición de la pluma fuente tradicional por Waterman. Pasaron como 5.000 años. Desde el evento del desarrollo de esta lapicera fuente, un cartucho interno de tinta, hasta el bolígrafo, pasaron 150 años. Y eso se acortó mucho el tiempo. Y apenas 70 años el bolígrafo tiene de vida. Esto es democrático, como decía Viro, quería que este invento esté en la mano de todos. Era algo fácil de fabricar, a escala masiva, y era amigable para el usuario. Eso fue el salto básico, la escala y la facilidad de uso. Nadie puede discutir que el bolígrafo o la virome nació en Hungría, porque cuando llega Viro acá, él ya tiene inclusive patentado el bolígrafo. Pero obviamente la virome se crió, se educó y maduró en la República Argentina. Así que es binacional, si se quiere. Tendrá certificado de nacimiento húngaro, pero tiene cédula y pasaporte argentino. Hay un hombre que puede decir: nosotros los argentinos lo inventamos, lo fabricamos, lo perfeccionamos. Ese hombre es Viro, el inventor del bolígrafo. Y yo como inventor digo, un bolígrafo de verdad. Silvapen, punta indestructible. Un inventor siempre inventa, generalmente tiene muchos inventos, porque su mente siempre está pensando en resolver algún problema que encuentra. Es difícil imaginar un inventor que haya desarrollado tantos y tan variados inventos. Sin duda el famoso es la virome, pero no por ello fue el más importante para él.
Viro descubrió en sí mismo un potencial. Cuando se preguntaba cómo puedo simplificarlo, encontraba habitualmente respuestas. Y eso no es nada más ni nada menos que la mente de un inventor profesional. Pero también el inventor es un artista de la ciencia, porque sabe qué hace, pero puede crear. Aparece un deseo: pintar. Veo la tela, el caballete, la paleta, los colores, y me sumerjo en una atmósfera muy particular, mezcla de sosiego, inquietud, potencia, casi omnipotencia. Una de las cosas inobjetables en la pintura de él es que hay un tratamiento europeo muy pronunciado. Cuando digo europeo quiere decir que es una pintura que tiende a una persona que tiene una formación de carácter académico, un muy buen uso de la luz y de la composición. Particularmente me llega mucho el tema del Éxodo, que es una terna, o por lo menos he visto 3 o 4 pinturas referentes a esto. Si esta pintura fuese descubierta de una manera incierta en un galpón, en un sótano, donde fuera, sin duda la persona docta, la mirada que determinaría que está hecha por una persona de talento, de conocimiento y que tiene una formación, sin duda. Viro expresó en sus inventos y su pintura una mirada de la vida. La libertad que se permitía aparece siempre como una constante que quedó plasmada en uno de sus mayores legados. A medida que fui creciendo, me empapé más en las actividades de mi padre. Siempre digo, fueron muy interesantes. Conversábamos mucho sobre temas de lo más variados, pero sentí cada vez que no era lo mío. Lo mío era otra cosa. Y tardé en encontrar qué es educación. Como yo tuve la suerte de crecer sin los límites del qué dirán y cuidado con esto, sino que tenía libertad realmente, me pareció que era muy bueno poder ofrecérselo a otros. En 1966, Mariana Viro, junto a Francis Mike Sweet, fundaron la Escuela del Sol, un proyecto de escuela libre, laica y democrática. La Escuela del Sol es chiquita. Hemos enseñado a muchos, pero de a uno por vez. Y eso es muy importante. Cuando Viro venía a la Escuela del Sol, le encantaba a los chicos, le encantaba el movimiento, le encantaba la curiosidad, le encantaba la emoción. Y le gustaba mucho que Mike y yo tengamos una escuela, pero él decía, por favor, no arruinen a los chicos enseñándoles. Daba como una tranquilidad saber que ese señor estaba en ese lugar y que uno tenía el honor de trabajar en ese lugar, porque era un lugar donde ese tipo de conocimiento además se esparcía. Cuando mi padre venía a la escuela y veía a los chicos, siempre pensaba, ¿por qué no hay una materia que enseñe a inventar? Entonces yo le decía, pero no se aprende a inventar. Pero si ustedes tuvieran un sistema educativo donde los chicos pudieran pensar libremente, dando un espacio para que el chico crezca y un permiso para que piense, es una muy buena idea incorporar la inventiva. Años más tarde, en 1991, se creó un programa pedagógico único que proporcionó un espacio de formación para los inventores del futuro, incentivando a los jóvenes para que desarrollen su capacidad inventiva. Y entonces se formó una escuela argentina de inventores, chicos de 6 a 16 años que vienen todos los sábados a inventar. Esos chicos vienen con un cuaderno y un lápiz, no vienen con otra cosa. 1999 marcó el año del centenario del nacimiento de Ladislao José Viro. También nació la Fundación Viro, una institución sin fines de lucro
que tiene como objetivos formar y estimular actividades y proyectos relacionados con la inventiva y educación. Yo tardé mucho tiempo, tardé casi 50 años en darme cuenta que inventiva y educación van juntos. Por fin educación e inventiva comienzan a ir de la mano. Tal vez este sea su legado y mejor invento. Uno se sentía atravesado de alguna manera por la personalidad de Viro, por la mirada o por la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero él se encargaba rápidamente de que esto desapareciera, esta cosa de no era un ególatra, no era un tipo narciso, cosa común en los pintores o en los artistas, sino un tipo como que miraba más allá. Vino a hacer otra cosa, concretamente, ¿no? Y creo que la hizo. Viro es un exponente de lo que son los húngaros. En realidad un pueblo industrioso, creativo, trabajador, inteligente, preparado para superar grandes dificultades e históricamente han tenido desafíos tremendos. Hay un mensaje que inventiva y educación van tan unidos, porque tanto los inventores como los educadores tienen el mismo mensaje, y es: no hay fracasos en la vida, hay inconvenientes. En una oportunidad le pregunté a Viro qué esperaba del futuro, una persona ya de más de 80 años, y qué le quería decir a la juventud. Dijo algo tan sencillo, creo que no pierde trascendencia. Decía que lo más importante es que los jóvenes se den cuenta del valor del momento presente, que no había mayor placer que la vida misma, ¿no? Reconocer lo que uno tiene aquí y ahora. Y eso es una gran trascendencia muy simple y creo que a veces se pierde de vista. Vivo el presente sin planes rígidos para el futuro. El reloj de péndulo del comedor de mi infancia me lo exige sin cesar. Cuando Viro venía a la Escuela del Sol, tenía mucho miedo que nosotros arruinemos los chicos enseñándoles. Y generalmente nos decía: no les enseñen, denles ideas, permítanles el camino.